ahora sí le animamos. Voy a avisar, ¿no? Se me olvida, no estoy acostumbrado tanto a la tecnología. Bueno, primero saludarles y dar gracias al Señor de verles, compartir, conocer a otros que no les había visto. Así que una alegría estar acá. Me habló Pablo en la semana que pudiera compartir y quise hacerlo. Bueno, hace ya desde que comenzó la pandemia que no hablo en público, así presencial, así que igual estaba nervioso. Es como volver a recomenzar esta etapa de lo presencial, de poder compartir, de estar junto con hermanos, poder conocer. Había estado en algunas reuniones, pero tenían otras características y lo que sí, lo de ahora era como distinto. Así que una alegría de verles, saludarles, y yo soy una de las personas que creo en los ministerios jóvenes y por eso hemos apoyado a Pablo para este trabajo, para lo que se está desarrollando acá, y sin mayores intervenciones que puedan ir, trabajar, construir, etcétera. Y siempre recuerdo el momento que hicimos un viaje a Argentina y tuvimos una conversación en el auto. Y ahí nunca pensamos lo que estábamos conversando, yo creo. Es probable que fue una conversación como muy simple, muy sencilla, y después acá se volvió a retocar, a conversar algunas cosas, y hoy día al ver esto a mí me emociona porque yo conocí este lugar igual. Entonces, pensando de qué voy a hablar, qué predicar, me encontré con un texto que está en en Jeremías 38:6. Y pensando desde el barro, ¿no? Cuando a Jeremías lo pusieron en el pozo, en el hoyo allí, que supuestamente debía tener agua, pero en el fondo tenía barro. ¿Cómo construir desde el barro? Desde la dificultad. Y mirando ahora que esto está todo hermoso, yo conocí cuando esto era un montón de cosas que nadie se imaginaba que aquí podía haber algo, o un lugar bonito, bien había muchas cosas que incluso uno pensaba, ¿será posible o no? Vamos a hablar de eso, vamos a aprovechar el contexto igual de los tiempos difíciles que vivimos a causa de toda esta situación, de la pandemia, de todo lo que se ha dado. ¿Cómo construir desde la dificultad? ¿Cómo construir desde el barro, en términos literales de este texto? Y cómo edificar, ¿no? Cómo crecer desde esa perspectiva en medio de las muchas dificultades que mucha gente ha enfrentado en este tiempo, que muchas familias, que muchos jóvenes, que muchos niños, se habla mucho de los niños ahora, sus dificultades en términos de aprendizaje, de la sociabilización de ellos, al estar no en los colegios por un largo tiempo. Así que vamos a hablar un poco de eso. Dice el texto, entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, que estaba en el patio de la cárcel, y lo metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno o barro. Y se hundió Jeremías allí en el cieno. Eso dice el versículo 6 puntualmente. Como introducción podemos decir que la vida de Jeremías es una aventura. Todos los que han leído el profeta saben lo que él vivió. Es una aventura, es un drama, ¿no? Bastante fuerte, y de hecho el libro de Lamentaciones refleja esas condiciones, estas características que estamos diciendo, pero también una epopeya, porque él supo sobreponerse a todas estas realidades que le tocó vivir y enfrentar. Él estaba insertado en un complejo momento, un momento difícil en la historia de su nación. La nación estaba pasando por momentos difíciles, de dificultad, por algunas situaciones que eran bastante complejas para él, para todo el entorno, todos los que estaban allí. Y hubieron muchas generaciones, porque fue largo el ministerio del profeta, que lo conocieron, que conocieron su discurso, su mensaje, lo que él les habló, lo que él enseñó, pero caminaban por la vereda opuesta. O sea, se ponían en el otro lado del profeta, lo que el profeta decía, lo que el profeta hablaba, estaban en oposición a lo que él decía. Aquella generación creía en el poder político y apoyaron al rey. A lo que en ese momento el rey decía, lo apoyaron a él.
La resistencia y por sobre todo era admirar las decisiones del rey sin reflexionar si eran correctas o no eran correctas. Sin embargo, el profeta no era un admirador del rey. Consideraba que las decisiones que él había tomado eran incorrectas, porque el contexto y lo que Dios estaba revelando a su vida estaba en oposición a lo que ellos pensaban. Esto irritó a las autoridades del momento, tanto políticas como religiosas, a los gobernantes de la nación, y ese enojo recae sobre el profeta. A él lo vienen a acusar que es el verdadero responsable en alguna manera de lo que está pasando en la nación, pero no asumen su responsabilidad, tanto religiosa o política como nosotros queramos llamarle. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Estoy mirando un poco para no perderme de la introducción. Para esto los líderes políticos y religiosos lo que buscan es acallar al profeta. Y esto sucede en muchos tiempos de conflicto, dificultad. Lo que menos se escucha es la voz de Dios. Y en este tiempo nosotros lo hemos experimentado. Se escucha especialistas. No estamos diciendo que es malo, pero en el contexto de nuestra espiritualidad, de nuestra vocación, nosotros pensamos que lo que Dios dice, lo que Dios tiene, es una puerta, es un camino de salida. Ellos pensaban al contrario, entonces los allí fueron tomando decisiones que no eran correctas y una decisión aprobada por la gran mayoría, en forma masiva, el pueblo apoyaba lo que habían dicho las autoridades, etcétera, y el profeta se transforma en un ser solitario. Nadie lo quiere escuchar. Tiene la verdad, pero esa verdad no quiere ser escuchada. Tiene algo que decir, pero no hay espacio para ese discurso, para esa narrativa no hay espacio, por lo tanto él no puede hacerlo y al contrario lo provocan, lo provocan y al final el rey había logrado firmar un decreto sin ningún precedente jurídico, que era encarcelar al profeta y ponerlo en el pozo, que eso iba con la firma del rey, y un pozo de barro, y no habían otros antecedentes, tenemos pocos antecedentes acerca de él. Y observen esto, el trágico destino del momento del profeta parecía ahogar su misión, porque el pueblo estaba junto al rey y él estaba solo en un foso de barro. Y desde aquí entonces donde nace la idea, cómo construir desde el barro, cómo levantarse desde el barro, cómo tener una visión para empezar una nueva vida, una nueva realidad, a pesar de esa dificultad y a pesar de todo lo que estaba pasando. Entonces vamos a observar tres cosas. No he perdido los 3 puntos, por si acaso. Vamos a observar 3 cosas en relación a este texto, a este pasaje. Lo primero es que aquí en este texto se manifiesta una profundidad de la fe. Y queremos mirarlo en contexto de cualquier situación, de lo nuestro en estos días, de lo que vivimos, de lo que experimentamos. En tiempos de dificultad, la profundidad de la fe es fundamental y es esencial, porque en medio de la dificultad te puede pasar como le pasó al profeta, te puedes quedar solo. Puede que nadie quiera escuchar tu voz, nadie quiere escuchar tu mensaje, el contenido, etc. Entonces, desde este pozo con barro va a emerger lo más grande y lo más fuerte del profeta. Y es aquí donde nosotros tenemos que alinearnos con esta idea. A veces desde las dificultades, desde los problemas, emerge lo más fuerte y lo más sustancial de nuestra fe. Es donde la fe se profundiza, se arraiga, toma contenido y toma sentido para vivirlo, aunque sea en soledad, como le pasa al profeta. Miren lo que ellos querían. En alguna manera, en lo que ellos deseaban, era acallar profundamente al profeta y su misión. Normalmente eso corresponde a sociedades muy secularizadas, a sociedades bastante secularizadas que construyen sobre la base humana, pero no sobre la base de Dios. Israel ya venía hacía tiempo construyendo sobre bases humanas, sobre decisiones del rey, decisiones de los asesores que el rey tenía, incluso hasta profetas que asesoraban al rey y estaban en la línea del rey, y así iba sucediendo. Sin embargo, nace lo más grande del profeta. No sé cuántos minutos tengo a propósito, pero
Vamos a tratar de no ser muy largo, pero aquí nace lo más grande del profeta y vamos aplicando de forma inmediata en las dificultades, es donde debe nacer lo más grande que hay en tu corazón respecto de la fe. Porque entonces vas a saber lo que es triunfar, vas a entender lo que es salir a veces de lo más bajo y levantarte para realmente estar en lo que Dios allí quiere hacer. Su amor a Dios es esencial. Hablamos ahora del profeta. Su amor a Dios es esencial. Su disposición a sufrir. Contar que la consistencia de su mensaje no se pierda. El profeta no es un negociador del mensaje. No, él no quiere que la consistencia de su mensaje se pierda, sino que continúe y siga hacia adelante. El profeta descubre a sí mismo y se presenta incluso previo a esto ante el rey para decirle, rey, está equivocado. Este no es el camino, no es la senda, no es por donde tenemos que ir. Hay algo que Dios ha dicho que es importante hoy para la nación y para usted también. Pero el rey, como ya sabemos, no quiso escuchar. Jeremías apostaba por la fidelidad a Dios. Era tentador salir del pozo, salir del barro más rápidamente de lo que él podía imaginarse. Pero él apostaba por su fidelidad a Dios y salir cuando fuera necesario, pero salir fiel a la misión, fiel a lo que Dios le había entregado, fiel a su realidad. Su fidelidad a Dios, obediencia a los mandatos, la búsqueda de una religión desde el corazón, ¿no? Desde la profundidad del corazón. Apartado de los ritos y las falsas complacencias, porque en Israel se practicaron cultos paganos, culto a dioses falsos, y a veces los mismos profetas, los mismos sacerdotes bendecían también esas ceremonias y se apartaban del propósito y la voluntad de Dios. Así que es importante en tiempos difíciles la profundidad de la fe. Si no hay profundidad en la fe, es fácil de caer, tambalear, como decimos en dichos nuestros, y no continuar adelante. Lo segundo, en tiempos difíciles es importante la claridad del llamado. Y acá yo creo que Pablo igual lo puede entender, y muchos de nosotros y muchos de ustedes también. La claridad del llamado es esencial, porque a veces sumergirnos en nuestras realidades es un poco difícil. Pero entender el llamado de Dios es esencial para caminar, para vivir. A veces escuchamos mucho, yo tengo un llamado, pero no está claro, no sé qué. O a veces escuchamos, yo tuve un llamado y se habla como del pasado. La claridad del llamado es esencial para sobrevivir a tiempos difíciles y también es esencial en el contexto de lo que estamos hablando para construir desde la dificultad, construir desde el barro. Desde lo que a veces parece imposible, sí se puede, cuando hay claridad en el llamado, en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué querían ellos? Ellos querían que el profeta cambiara su mensaje. Querían que se alineara con sus ideas y fuera un reflejo de lo que ellos pensaban. Pero en este caso un profeta de Dios o un llamado de Dios tiene que tener mucha claridad respecto de su llamado, porque ninguno de nosotros puede ser un reflejo de alguien que no sea Dios. Y eso el profeta lo tenía muy claro en su vida, aunque era muy tentador esto de que pensaran como ellos, estuviera de acuerdo con lo que ellos decían, era muy tentador también el sentido de lo que le estaban proponiendo, que fuera un reflejo del pensamiento de eso. ¿Acaso no les parece parecido eso con los contextos de nuestra sociedad? A veces nos tratan mal porque no pensamos como ellos. Nos tratan mal porque tenemos otros criterios y otra mirada, una mirada bíblica, una mirada de acuerdo a las enseñanzas de lo que Jesús mismo enseñó, etc. Y no podemos ser el reflejo de otros. El llamado eso nos impide, no nos puede, no permite que seamos el reflejo de otros pensamientos, de otras ideas, de otro que no sea lo que realmente Dios quiere transmitir. Entonces el profeta estaba en un momento en que él tiene mucha claridad de su llamado. No quiere ser el reflejo del rey, porque el rey está en desobediencia. Él quiere seguir siendo el reflejo de Dios. No importa que nos salga
en una forma rápida desde allí. A lo mejor ahí se descubre a sí mismo, descubre el gran llamado que él tiene en esa dificultad. Y por eso también trabaja de esa manera y hace las cosas también de esa manera. Se descubre a sí mismo, se presenta ante el rey, se había presentado, etc. Entonces, otra cosa había pasado respecto al llamado? Se habían encargado de proyectar una imagen negativa del profeta. De decir, mire lo que dice Jeremías, y lo que dice Jeremías es contrario a lo que dice el rey, contrario a lo que dicen los consejeros, contrario a lo que dice la gente, que el sentido común, etcétera, contrario a todo eso. Y lo ven de esa manera. Consideran que las enseñanzas del profeta son odiosas. ¿Acaso no hemos escuchado en este tiempo esta palabra, este concepto de lo odioso? No sé. Consideraban que el mensaje del profeta era odioso, era discriminatorio y que le faltaba el respeto a la nación. Sin embargo, la profundidad del llamado no podía permitir que el profeta tomara este camino. Tenía que mantenerse fiel a su llamado. No sé si están captando la idea, pero no es fácil a veces en tiempos de dificultades, porque no estamos hablando en términos catastróficos, que puede ser una catástrofe, un gran terremoto u otras cosas que suceden. La pandemia sí tiene algo mucho de catastrófico, pero el sentido de la dificultad en la sociedad, en el mundo en el que vivimos, donde se cierran las puertas, donde se quiere imponer un mensaje diferente al que nosotros, al cual Dios nos ha llamado a anunciar. Entonces, lo segundo es esta profundidad del llamado o fidelidad también al llamado. Y lo tercero, lo último que vamos a mirar es lo que nos interesa también en alguna manera, cómo desarrollar el ministerio desde la dificultad, ¿no? Porque en lo primero estábamos mencionando este texto de la profundidad de la fe, la fidelidad al llamado. Ahora, ¿cómo desarrollar el ministerio? ¿Cómo seguir adelante en el contexto y en medio de la dificultad? Observen lo siguiente, la vida del profeta estaba en riesgo y eso nadie lo podía negar, pero no estaba en riesgo su ministerio. Son dos cosas diferentes a las cuales hay que separar. La vida del profeta en ese momento estaba en riesgo, incluso él podía morir, pero el ministerio no estaba en riesgo porque estaba a causa de eso ahí. Era la razón que estaba ahí. Él quería dignificar a Dios. Quería que Dios se engrandeciera a través de lo que era su vida y del mensaje que él estaba entregando y tenía que entregar. Si moría, podían pasar muchas cosas, pero menos discutir sobre su ministerio, porque no estaba en riesgo solo su vida. Y eso es lo que es esencial aprenderlo para nuestros tiempos. A veces pueden estar en riesgo nuestras vidas, nuestros pensamientos, muchas de nuestras cosas, pero no el ministerio. Jamás debemos poner en riesgo el ministerio, nuestra vocación, sus vocaciones, porque Dios les ha llamado y Dios nos ha llamado a todos. Es la vocación por la cual Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestra vida. Entonces, hablar desde el barro al profeta implica muchas cosas, ¿no? Donde la severidad humana se levanta contra él. Lo quieren destruir. Como ya hemos dicho, su vida está en peligro, pero no su ministerio. Eso es desarrollar el ministerio desde la dificultad. Desde aquello que a veces no es tan fácil como queremos. Nosotros, a veces lo he dicho, tenemos una tendencia a hablar en forma muy evangélica y a pensar que una vez que conocemos al Señor todo es fácil, ¿no? Todo es como allanado, y no es así. El contexto de la fe nos lleva a otra realidad, nos lleva a la lucha, a la dificultad, nos lleva a veces a someternos a fuertes presiones, pero ahí es donde debe permanecer nuestra fe. Su entorno o la sociedad lo expulsa del escenario porque no le agrada lo que dice el profeta. Lo expulsa y lo esconde de donde no pueda hablar. Por eso lo ponen en el foso. Allí era imposible poder hablar, poder transmitir, poder comunicar el mensaje. Le era imposible. Lo expulsan y lo esconden. Me gusta esa frase, ¿no? Lo expulsan y lo esconden porque no quiere que sean vistos por el pueblo, por la gente. No quieren que le escuchen. Los líderes, en este caso es un tema de los líderes, no quieren que los demás le escuchen. Porque al escucharle indudablemente que se van
que se van a dar cuenta de eso y por esa razón lo ponen allí. Y ahí viene lo que estamos diciendo, desarrollar el ministerio desde la dificultad, desde lo duro a veces, desde lo difícil. Para el profeta solo hay un camino, escuchar la voz de Dios. Y para el pueblo también hay un camino, escuchar al profeta. Porque Dios le ha llamado para hablarles, para aconsejarles, en este caso para que Él pueda anunciar toda la palabra, todo el mensaje. Ahora hay muchas alternativas que pueden ser correctas para algunos, para otros no. Pero lo que el profeta sabe es que Dios le llamó a ser fiel en un momento difícil, en un momento de dificultad, en un momento en que a veces cuesta incluso manejar las situaciones y manejar las cosas. La fidelidad al ministerio, la fidelidad al llamado, construir desde esa perspectiva es enormemente de bendición. Entonces hemos visto estos puntos y queremos cerrar y concluir algunas cosas como conclusión. Tenemos que pensar en nuestro tiempo. Las conclusiones siempre nos hacen aterrizar a nuestras realidades, a nuestros momentos, también a nuestras circunstancias. Para nuestra era moderna, o sea, para nuestro tiempo, preguntamos lo siguiente: ¿cómo desarrollar nuestra tarea desde la dificultad? Quizás la mayor tentación sería esquivar la dificultad. Sacar nosotros la vuelta, sacarle el lado y que la cosa sea más fácil y no tan difícil. ¿Cómo desarrollar nuestra tarea desde la dificultad? Desde el momento que vivimos, donde están insertadas nuestras luchas, ¿no? A veces incluso nuestras desesperanzas, porque vemos que hay cosas que no van a suceder de forma inmediata o inmediata, puede ser a posterior. ¿Cómo desarrollar desde allí o desde el barro? Entonces, ahí queremos puntualizar algunas cosas. Hay momentos en que se impone la tensión, se pueden producir situaciones tensas, difíciles. ¿Cómo lo discernimos? ¿Cómo poderlo entender? La finalidad, aplicándolo a nosotros ahora, la finalidad de nuestro llamado o de nuestros ministerios siempre es llevar tranquilidad. El profeta sabía que iba a llegar un momento en que iba a poder salir de ahí y poder seguir anunciando esa tranquilidad, ese mensaje de tranquilidad que el pueblo necesitaba para que pudieran descansar, aunque no se lo permitieran. Tranquilidad y comprensión de lo que pasa en la vida humana. Puede que Jeremías haya sido rebelde y quizás se haya rebelado y no haya querido ir al pozo, haya tomado otras opciones, otras alternativas. Pero él sabía que ese momento, su tranquilidad, podía reflejar a muchos que no lo estaban, que no tenían esperanza. Su comprensión del sufrimiento humano era esencial para entender los tiempos difíciles y desde allí comenzar a construir, aunque fuera a costa de su dolor, de su sacrificio, de su entrega por el momento en que él estaban viviendo. En los tiempos difíciles se proponen muchos cambios. De hecho, la sociedad los propone, cuando hay dificultades se proponen muchos cambios. Pero el mensaje de parte de Dios siempre no es tanto del cambio, es de aguantar, es de resistir. Y esta es la gran pregunta, quizás por donde podemos contestar a esta realidad. En los tiempos difíciles, ¿cuánto aguantamos? ¿Cuánto soportamos? A veces quizás podemos caer en la ansiedad de esperar una pronta intervención de Dios, que no puede ser tan inmediata y tan cercana como lo podemos pensar o lo podemos reflexionar en algún momento. Todos especialistas desde la perspectiva cristiana han dicho que las grandes tragedias, las grandes pandemias no han traído cambios sustanciales en la sociedad. Desde el punto de vista espiritual, la sociedad sigue tal cual. Y sigue con esa visión que hay en el Apocalipsis. Cuanto más cosas pasaban, cuando está hablando en la última parte del Apocalipsis, dice, más se rebelaban contra Dios. Y más renegaban de Dios.
aun cuando estaban pasando muchas cosas, lo que dice ahí Juan en su visión. Normalmente los tiempos de dificultad cultivan mucho la vida cristiana. Cuando uno lo entiende desde la perspectiva profética, de lo que estamos hablando, cultiva la vida cristiana y se produce ese aguantar, ese resistir, para que posteriormente puedan venir los cambios. Porque si no esperamos, si no aguantamos, si no resistimos y queremos cambios inmediatos, probablemente nuestra vida no va a cambiar. Va a seguir siempre teniendo dificultades frente a las dificultades, incertidumbre frente a las incertidumbres, etcétera. Las grandes crisis, ya lo dije, no siempre traen transformación. Debemos tener cuidado en las grandes crisis, no solamente mirar para arriba, porque podemos perder el sentido de lo que Dios realmente quiere hacer aquí, entre nosotros, en nuestras vidas. Hoy día se escucha mucho esto en el contexto de la pandemia, el Señor viene pronto. Es cierto, es una mirada que puede ser, pero no es la mirada más relevante de este tiempo, porque nosotros siempre hemos sabido, desde que el Señor se fue, que Él va a regresar. Lo relevante es qué pasa en nuestro entorno. ¿Cómo podemos construir desde el barro? ¿Cómo podemos construir desde la dificultad en una sociedad que se mece en enormes dificultades y que a veces nosotros también en nuestra propia vida vienen enormes dificultades y no sabemos cómo manejarlas, cómo asumirlas? Entonces las crisis no son a veces tanto para mirar para arriba, son para darle sentido al momento que estamos viviendo, para hacer la sal, para hacer la luz en la realidad en la cual nos toca vivir, en el contexto en el cual tenemos que asumir. No hay crisis que cambie el corazón, pero sí las crisis ayudan a profundizar nuestras vidas y nuestros ministerios en el Señor. Muchas veces desearíamos que todo esto que ha pasado y lo que a veces pasa cambie muchas vidas, y miles crean. Pero a la vuelta de la esquina, cuando venga la tranquilidad, probablemente vamos a estar los que hemos estado y los que se van a sumar a todo esto, y no muchos más. Pero sí, las crisis ayudan a profundizar nuestra experiencia con el Señor, a legitimar nuestro verdadero valor de los llamados, a legitimarnos como hijos de Dios, a darle valor a nuestra vida y a preocuparnos del contexto de lo que sucede en nuestro alrededor. Por eso quería compartirles esto, cómo construir desde la dificultad, construir desde el barro, donde a veces podemos estar muy encerrados, como en el foso, ahí donde estaba el profeta, en medio de la dificultad y de las situaciones que él estaba viviendo. Es posible alcanzar grandes cosas en tiempos de dificultad cuando sabemos esperar en Dios y dejamos que siga trabajando en nuestra vida. Es posible ver cosas más grandes en medio de las dificultades cuando no dejamos que otros influyan en nosotros, ni representemos otros ideales u otros pensamientos, sino lo que Dios nos ha encomendado a hacer y a realizar. Esa es la tarea. Por ahí está un poquito centrado el mensaje del profeta. Y lo que aprendemos desde este texto, muchos pensaron que el ministerio del profeta en el pozo se acababa. Sin embargo, era el inicio de algo nuevo, porque de ahí iba a salir. El rey se iba a dar cuenta que se había equivocado. Lo van a mandar a sacar de ahí, va a poder continuar por muchos años con su ministerio, aconsejando, consolando, ayudando. Viajó con un grupo incluso a Egipto, volvió, hizo muchas cosas ahí, estuvo cuando cayó Jerusalén, ayudando a sostener a mucha gente que ya no se sostenía por sí sola. Hoy día es bueno comenzar a construir desde la dificultad. Primero, porque vamos a aprender muchas cosas. Y segundo, porque vamos a ayudar a muchos. Al aprender muchas cosas, vamos a aprender lo que Dios está haciendo con nosotros, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está tratando en nosotros y en nuestra vida. Y vamos a aprender a mirar a los demás en sus realidades, en sus sufrimientos, en lo que realmente pasa.
miraremos hacia Dios, hacia arriba, como decía antes, cuando sea necesario, pero nuestra mirada no nos debe separar de nuestra realidad para ser esa sal y esa luz. Así que, queridos, construir desde el dolor, construir desde la dificultad, construir desde el barro, son elementos muy, pero muy importantes para nuestro tiempo y para el contexto en el cual el Señor nos ha llamado. Y esto es lo que les decía haciendo la comparación. Cuando entramos la primera vez acá, ya sabemos lo que era. Nadie pensó, pero se dio el proceso y hoy es un lugar hermoso, bien preparado, luces, todo. No tenemos, porque fue posible en un proceso largo, pero fue posible. Después vino la pandemia, se cerró todo, no se pudo empezar ningún culto, presenciar ninguna actividad. Muchos preguntaron y me preguntaron si se acababa este proyecto del árbol en esos días cuando empezó la pandemia, cómo iba a ser el seguir de nuestra iglesia local ahí en Playa Norte, y todos preguntan. Pero yo creo, y hay que dar gracias a Dios, que en la dificultad se ha construido. Y creo que esto va a prosperar mucho más, porque en esta dificultad hemos aprendido. Yo creo que ustedes han aprendido, y muchos quizás son novitos, están empezando, desconocen el segmento que hubo hacia atrás, pero yo creo que es bueno detenernos a pensar esta construcción desde la dificultad, porque realmente nos permite crecer. Así que les dejo este mensaje, esta reflexión. Espero que el Señor les bendiga. Me alegro mucho de haber estado con ustedes, ver a los que siempre veía y ver caras nuevas. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor siga guiándoles y también nosotros como iglesia seguir allá construyendo, y también esperamos pronto tener a Pablo como pastor ya ordenado. Vamos a trabajar por eso como iglesia local también. Así que Dios les bendiga. ¿Me permiten orar un poquito? Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por compartir esta palabra, gracias porque tú eres bueno, eres suficiente, gracias porque tú nos sostienes. Aquí hay un grupo de personas que a lo mejor han emergido de la dificultad, de la desorientación, de la desesperanza, de a veces no saber qué hacer y cuál es lo mejor. Pero gracias porque tú nos enseñas que en esos tiempos se puede construir algo permanente y duradero en nuestras vidas, que nos va transformando poco a poco en nuestra vida interior, en nuestro corazón. Y por eso te damos gracias y rogamos en esta hora tu bendición y tu presencia. Bendito es tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pablo. Bendiciones. Bien. Y le damos las gracias al pastor Eliseo, ¿cierto? Le damos un aplauso igual. Yo insisto que es una tremenda alegría tenerlo con nosotros. Y me encanta solo resaltar esto. Regálenme media hora más. No, 10 segundos. Este lugar y la gente que está acá es gente de crisis, ¿sí o no? O sea, nos conocemos, sí. Amén, me dice atrás. Vamos, rock and roll. Somos gente de crisis. Y una por semana por lo menos hay, y eso es bueno porque es un mensaje claro, ¿no? No estamos acá para mostrar una imagen de algo que no somos. Esto es lo que somos, gente real, con problemas reales, con situaciones reales, y que desde este lugar, COVID, desde este lugar estamos dispuestos a confiar de todo corazón en el Señor. Amén. Eso, gracias amigos. Quiero que terminemos orando. Y tengo dos avisos muy cortitos. Yo sé que ustedes saben lo que voy a decir. Acuérdense de mirar a la chica Grace para que le pidan libros, espacio en los grupos pequeños, plata si necesitan. No. Si quieren darle, no. Pero gracias de nuevo al pastor Eliseo. Para aquellos que su conciencia vamos a despedir a la gente de Radio Polar y a la gente que está hoy día en la transmisión. Si es que alguno de ustedes quiere conectarse, bueno, ustedes no, a este pequeño espacio que es el after, pueden juntarse ahora en Zoom por unos 15 minutitos para orar. Si son menos los minutos que alcancen, pero orar juntos siempre va a ser bueno, así que les voy a abusar de sus palmas. Les voy a pedir que aplaudamos de nuevo a la gente que está conectada desde donde estuvieron. Por medio de tu sangre.